situación de los hijos de Luis Arce, es entonces que Evo Morales decide rayar la cancha. ¿Andrónico fue el que más traicionó? Yo ya renuncié al MAS, me hago cargo absolutamente de eso también. ¿Ustedes pierden el MAS o el MAS pierde a Evo? A ver, yo creo en Evo, por supuesto, porque vi lo que hizo por el país. Todo este revuelo que está pasando ahorita entre el PDC y Libre, ¿usted cree que Evo ha influido en algo? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 4 del programa Apolíticos. Hoy está con nosotros Adriana Salvatierra, a quien voy a saludar por favor. Yo la conocí hace muchísimo tiempo, no la conocí, sino la vi por primera vez hace muchísimo tiempo en la tele y luego de eso la vi en los debates. Y usted no era mamá todavía y ahora la veo como mamá, la felicito, qué hermoso su hijo, qué bendición, realmente la bendición más grande que puede haber. Sí, hermoso. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y encantada de estar acá. Quisiera comenzar, ¿quién es Adriana Salvatierra? Soy cruceña, nací aquí en Santa Cruz, estudié en la Universidad Gabriel René Moreno, me recibí aquí de Ciencias Políticas. En el mundo académico tengo una maestría en Derechos Humanos y después múltiples diplomados en Educación Superior, Geopolítica, Teoría del Estado. Luego también, toda mi vida me dediqué a trabajar con movimientos sociales desde una ONG, primero en responsable de comunicación, luego pasé a responsabilidad de la unidad de proyectos. A mis 24 años, dentro de mi estructura política, resulté electa senadora por Santa Cruz y allí tuve una carrera breve pero intensa, de 5 años, donde estuve en la presidencia de la brigada parlamentaria, las dos comisiones más fuertes e importantes de la Cámara de Senadores, como la Comisión de Constitución y Justicia, y luego finalmente en el último año la presidencia de la Cámara de Senadores. En el ámbito político, saben, como saben, fui candidata a la alcaldía por Santa Cruz, de la estructura política a la que pertenecía, y luego de eso me inserté en la maternidad de cabeza. Tengo mi propia familia y estoy también construyendo ese proyecto, esos pequeños pero hermosos proyectos del día a día con mi hijito. ¿Un hijito? Sí. ¿Va a tener más? ¿Ya voy a cerrar fábrica? Me encanta, pero es difícil, ¿no? Es agotador, ¿no? Es difícil. Me encanta mi hijo, lo amo. Quisiera darle un hermanito más, o hermanita, no sé, lo que venga. Pero es muy difícil, más ahora cuando hay como muchas presiones alrededor de la maternidad, ¿no? Vos tenés que ejercer la maternidad, pero también tenés que trabajar, también tenés que cumplirte y desarrollarte profesionalmente, también yo por ejemplo quiero volver de lleno a la militancia política, entonces estoy repartiendo un pedazo de mí en cada uno de los mundos, ¿no? ¿Usted respira política? Bueno, sí, siempre estoy pendiente de lo que sucede en el país, ¿no? De lo que sucede a nivel departamental, en el municipio. Yo a usted la vi por primera vez yo estoy en la Universidad NUR y nos mostraron un video de usted, el profesor Raimi Ferreira, a quien le mando un abrazo, era mi docente, mando un abrazo al profesor Raimi Ferreira. Y el profesor Raimi nos mostró un video de usted hablando sobre la cultura Canva. No sé si se acuerda. Eran varios estudiantes, eran varios capítulos de usted hablando sobre la cultura Canva. Y ahí la conocí yo a usted, o sea, uno joven, 19 años, 20 años, no le interesa mucho qué pasa en el país. Pero Raimi nos dijo, esta señorita de acá tiene 4 años más que usted. Yo recuerdo que yo la miré y quedé sorprendido de quién era usted en esa época. Y después, a los meses, García Linera le tocó viajar, a Evo le toca viajar y usted queda de presidente unas horas, 8 horas me parece, 9 horas. Menos, fueron 3. 3 horas, ¿no? Pero le hicieron jurar. ¿Cómo es estar ahí? Primero, yo creo que no hay ningún mérito individual. O sea, hay quienes creen que esos espacios de responsabilidad, primero que son espacios de privilegio y segundo que les corresponde porque se hubieran esforzado solamente. Y yo creo que no, yo creo que detrás de eso hay un proceso de transformaciones que vivió el país, que abrió una asamblea constituyente y que permitió allí dar la discusión para que no solamente personas que tengan más de 35 años puedan estar en el Senado, o no solo personas que tengan más de 25 años puedan estar en la Cámara de Diputados, o 21 años en el caso de los consejos. Esa asamblea constituyente y esa nueva constitución abrió las puertas para que tú puedas elegir y ser elegido desde los 18. Sí, hoy tenemos una diputada electa de 18 años. Claro.
Y eso es gracias a la nueva constitución política del Estado. A uno le puede gustar más, menos, pero hay ahí un logro material. Detrás de eso también está el esfuerzo de los espacios políticos para abrir procesos de formación y que los jóvenes podamos participar en cada uno de esos procesos de formación. Entonces también somos fruto no solamente de las condiciones materiales, sino también de los espacios que se van abriendo dentro de cada una de las fuerzas políticas, donde hay un interés también de reforzar los cuadros. Luego también hay otro tipo de voluntades. Yo recuerdo que en esa gestión legislativa donde yo entré, Evo nos incorporó en la franja de seguridad por decisión política luego a presidir brigadas parlamentarias. En esa legislatura, el 13% de los diputados electos, o sea, ya electos, eran menores todos de 28 años, todos. Y ese primer año en las brigadas parlamentarias, es decir, en los espacios legislativos departamentales, éramos menores de 28 años en 6 de 9 brigadas parlamentarias. Entonces allí también había una decisión política. Usted fue presidenta del Senado a los 29, ¿no? 29. A los 29. Y bueno, de ahí finalmente también está, por supuesto, lo que uno tiene que hacer para hacer el trabajo legislativo, estar pendiente del proceso legislativo, desarrollar también tu trabajo y tus competencias adecuadamente, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos factores hacen que uno llegue a ese espacio y que lo asuma no como un puesto de privilegio, sino como una responsabilidad. Usted ha sido la más joven, la presidenta más joven del Senado, y le hago la consulta, ¿qué la motivó a usted para entrar en la política tan joven? Yo no sé si tenía una motivación individual o particular, creo que... Porque su familia era militante ya, ¿no? Mi hogar era altamente politizado. Ya. O sea, mi mamá, todos saben, mi mamá es chilena, ella venía a militar en las Juventudes Comunistas en Chile. Mi papá no solamente es fundador del MAS, sino que además aquí en Santa Cruz lo conocen, siempre fue un hombre de izquierda, fue uno de los fundadores del MIR en su momento, militante del ELN. ¿Usted es de izquierda? Sí, por supuesto. Entonces vengo de un hogar donde sí, o sea, lo que pasa en el país, en lo cotidiano, está en la mesa de discusión del día a día. Está latente. Sí. Entonces, bueno, pero también hay ya también gustos personales, ¿no? Tengo hermanos, por ejemplo, tengo 4 hermanos médicos, una hermana psicóloga, otros hermanos que están estudiando Derecho. Y a mí, la verdad, siempre me llamó la atención desde la ciencia política porque creo en la posibilidad de transformar la realidad desde la política, ¿no? Entonces, eso, y para mí fue natural, no te podría decir esta fue la decisión en mi vida, creo que todo en mi vida, de una u otra forma, me condujo a siempre estar en el ámbito, pensando en el ámbito político. Cuando usted está en este escenario, bueno, le tocó vivir una transición que fue discutida, vamos a decir así, porque dicen que fue golpe, que no fue golpe, que fue fraude, que no fue fraude, todo lo que pasó. Yo puedo tener mi percepción muy propia y usted puede tener su percepción muy propia. El país se dividió en dos y es lo que pasó y terminó pasando de todo. Pero, ¿usted cree que en ese momento debieron tomarse otras decisiones? En todo. Yo creo que nunca nadie va a poder entender cómo debería funcionar. Yo creo que tuvimos un error en no saber explicar cómo funciona la maquinaria del Estado. Hoy están por liberar a Yanine por las masacres de Sencati y Sacaba y a mí me parece irracional que el país se olvide que militares y policías por orden mataron a más de 20 personas en este país. Y los muertos no cuentan. Y los muertos no existen. Y yo creo que hay una carga de racismo ahí porque esos muertos son indígenas mayoritariamente y campesinos. Y a mí me parece una barbaridad que eso quede en la impunidad, pese a que hay incluso informes internacionales que ordenan la investigación a fondo. Pero creo que eso sucede porque nosotros no supimos explicarle al país qué es lo que cómo tendría que haber sido esa transición. Porque sí, si yo reflexiono hacia atrás de forma autocrítica, creo, por ejemplo, que muchos compañeros se desbandaron y no hubo un repliegue ordenado. ¿A qué me refiero con repliegue? Es que nos sentemos con el presidente a discutir, bueno, se va a hacer esto, la transición tiene que volver a encabezar el movimiento al socialismo, tiene que volver a disputarse la presidencia del Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Los reglamentos son claros, pero la discusión política y los niveles de polarización nos impidieron a nosotros explicarle a la gente qué es lo que tenía que haber pasado.
y lo que tenía que haber pasado con los reglamentos, hoy día la oposición, por ejemplo, que no te extrañe que la gente de Tuto empiece ahora a disputar, por ejemplo, la presidencia del Senado, porque ahora se interpreta que cualquier partido puede asumir la presidencia del Senado y eso no es así. Es la mayoría, ¿no? Tiene que ser la primera mayoría. Es la mayoría. Y si uno sabe eso en el reglamento, sabe que desde ningún punto de vista a Yanine le correspondía asumir la presidencia del Senado, porque eso le corresponde a la mayoría, al bloque mayoritario. Pero bueno, más allá de todo eso, yo miro en perspectiva y creo muchas cosas. Creo, por ejemplo, que nosotros no plantamos una movilización oportuna de defensa del gobierno. Cuando lo intentamos hacer ya fue demasiado tarde. Creo que no hicimos una denuncia oportuna de todo lo que sucedía alrededor de la Plaza Consulta, Murillo. sí. Consulta. Usted me está hablando de la parte final. Vamos al inicio. ¿Evo debió respetar el referéndum? Es que lo respetó, la Constitución no fue modificada por el referéndum. Después, yo creo que insistimos, y yo ahí me hago absolutamente cargo de lo que yo creí en ese momento. Yo creí en ese momento y no voy a entrar en... Ahora hay muchos, creo que son los que más desprecio me merecen. Ahora hay un montón de gente, yo advertí, yo dije, yo no estaba de acuerdo, yo me opuse. Mentira, ninguno. Yo hablaba con todos éramos compañeros en ese momento. No hubo uno que levante la voz y diga, este no es el camino. ¿Por qué? Porque lo creíamos correcto. Hoy con el diario del lunes... Lo creían correcto. Claro, lo creíamos correcto. ¿Por qué? Porque hoy con el diario del lunes tú puedes decir, quizás esa no fue la vía. Pero también estás viendo que sin la presencia de Evo Morales, el bloque político nuestro desde la izquierda también se desestructura. O sea, mira cómo termina Luis Arce, cómo termina la renovación dentro del movimiento al socialismo, quienes se quedaron con la sigla, o quienes en nombre de continuar el proyecto político como Andrónico decidieron continuar fuera de Evo. Entonces, hay un poco de todo. Yo si reflexiono hacia atrás, lo que sí creo que corresponde que yo me haga cargo de lo que yo creí y defiendo lo que entonces creí, incluso lo defiendo ahora. Creo que en ese momento nuestra decisión de buscar continuidad a través del liderazgo de Evo era correcta. Ahora, esos mecanismos quizás no eran los adecuados. Pasó todo lo que pasó, viene el nuevo gobierno, viene la pandemia, que fue la época más dura. Usted ya había renunciado y luego de eso viene Arce, gana otra vez el movimiento del socialismo y ahí primero todo era victoria para el movimiento del socialismo, otra vez, vuelve Evo al país y ahí no entiendo muy bien qué pasa. ¿Qué pasa? Porque recuerdo ver al señor Carlos Romero un día salir y hablar para los hijos de Arce. Y yo dije, están hablándose entre ellos para el mismo equipo. Y de ahí veo que no se saludaban, habían algunos periodistas, ¿no? Se fueron al Congreso y no se miraron. Y yo decía, ¿será que es verdad esto? Y no se entendía muy bien. Y yo recuerdo, mi papá lo entrevistó a su hermano de usted. Y su hermano de usted le dice, yo estoy yendo donde Lucho y mi familia está yendo donde Evo. Así estamos, te querido Gary, le dice, es real. Y ahí nos dimos cuenta todos, creo yo, de que habían dos bandos. De que en el MAS habían dos bandos y ahora ya no se sabe qué hay. Yo ya renuncié al MAS. Me hago cargo absolutamente de eso también. Creo que nadie lo entendió. Yo tampoco lo entendí. A mí me pasó que 8 de noviembre asume Luis Arce y de pronto vos te das cuenta que habló de todos los líderes históricos, habló del golpe de Estado, lo que para nosotros además es un golpe de Estado, y de pronto vos te das cuenta nunca lo mencionaba Evo. Bueno, raro, pero quizás sus asesores... Después llega Evo a los días, porque Evo dijo, no voy a empañar la posesión de Luis, voy a llegar a los días siguientes. Lo recibe, ¿sí, no? Luis lo recibe, ¿no? Viene a dejarlo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en frontera por tierra, y Luis Arce no se acerca en ningún punto del trayecto, desde la frontera hasta el trópico de Cochabamba. Una concentración multitudinaria nunca fue. Y de nuevo todos así como, ¿por qué? O sea, esto a horas, días de que asumió. Y todos nosotros, bueno, ¿qué está pasando? Y después, claro, vos escuchabas un Rolando Cuellar decir, bueno, Evo no tiene entrada en este gobierno ni de portero. Y después empezó a tejerse esto del discurso de la renovación y alimentar esto de las fichas de la renovación, que en el fondo eran una búsqueda de desplazamiento político. Para mí normal, porque las disputas políticas son así,
Y son sanas, tienen que darse, creo. Y pueden darse y es legítimo que se den. Ahora, el problema es que tú para dar esa disputa política necesitas una espalda. Y quizás el discurso de la renovación hubiera funcionado si a Luis Arce le hubiera ido bien en la gestión pública. O sea, si hubiera tenido los mismos niveles de inversión pública que Evo Morales, los mismos niveles de crecimiento económico, de erradicación de la pobreza, de generación de infraestructura pública, pero resulta que nada de eso acompañaba. O sea, si tú ponías en un contraste los datos de gestión de Evo y los datos de gestión de Luis Arce, te das cuenta que eran absolutamente distintos. Entonces empezamos a darnos cuenta también nosotros de eso. Cuando empezamos a interpelarlo, la respuesta fue bastante soberbia. O sea, fue cuando Evo dijo, bueno, a ver, no está existiendo el mismo movimiento económico del país, ¿por qué no se está invirtiendo, no se está gestionando la inversión pública de antes? Y el ministro salió a decir, no, ¿sabe qué, señor Evo? La economía no se mide en petardos, como lo piensa usted. Cierre la boca. Recuerdo esa. Cuando Evo dijo, oigan, va a existir problemas con los combustibles, por favor, aumenten el porcentaje de etanol en la gasolina, hagan la reversión del oleoducto Sica-Sica-Iquí, que no me acuerdo el nombre en este momento, para disminuir los costos de importación. Salió el presidente de IPFG a decir, bueno, señor Evo, usted ya no está gobernando, cállese la boca. Y así sucesivamente hasta que... O sea, lo desplazaron a Evo completamente. No, es que ni siquiera ya, cuando empezaron las críticas a la gestión de gobierno, Evo dijo, bueno, ¿qué está pasando? A todo esto, usted ya había sido candidato a alcalde, ¿no? Ya había sido, ya te estoy hablando de 2022. Cuando nos enteramos las primeras denuncias de corrupción de los hijos de Luis Arce, es entonces que Evo Morales decide rayar la cancha. Yo no estaba de acuerdo todavía. Porque era muy pronto, era un año de gobierno. Claro, 2022, estamos hablando de septiembre. Y Evo hace un programa dominical y dice, a partir de ahora quiero dejarle claro a la gente que el MAS no está en el gobierno y que Luis Arce no representa los logros que nosotros tuvimos en nuestra gestión. Punto. Sus hijos tienen este tipo de denuncias. Además, yo he presentado audios vinculados a narcotráfico, que se los he llevado primero a Luis Arce y Luis Arce no ha hecho nada con eso. Y no quiero que el día de mañana digan que yo estoy involucrado. Así. Entonces, a partir de eso, Evo decidió rayar la cancha. Para mí, en ese momento, era una medida extrema. O sea, yo no compartía al principio la división. Y después me fui dando cuenta que tenía razón. Tanta razón que hoy, cuando vemos el resultado de las elecciones, los candidatos de Luis Arce tienen 3%, Evo se queda con el nulo con 19, 20%, y la candidatura que nos fracciona de Andrónico Rodríguez se queda con el 6%. Entonces, creo que al final del día, de nuevo, con el periódico del lunes que podemos revisar hoy día, Evo tenía razón de tomar distancia del gobierno de Luis Arce. Incluso una razón que yo no vi en su momento. ¿Ustedes pierden el MAS o el MAS pierde a Evo? Y segundo, ¿Andrónico fue el que más traicionó? No sé si hay un medidor de traición, ¿no? En China dicen que tienen un museo de traidores. Me encantaría que alguna vez pongan algunos ahí. Poner algunos cuadros nuestros ahí. Pero a ver, yo creo que el MAS perdió mucho, no a partir de Evo, sino a partir de la última gestión de Luis Arce. Porque hasta el 2020, si Luis Arce ganó la elección, es porque existía un capital político del MAS, que era que la gente, en un año del gobierno de Yanine Áñez, que fue desastroso, Nobleza obliga a apuntar que la pandemia tiene una dosis de responsabilidad ahí, sí, el porcentaje de responsabilidad. Pero el mundo fue desastroso, no solo... Sí, y normalmente los presidentes también pagaron la factura, pero Yanine tenía un par de masacres encima, tenía una gestión económica cuestionada, tenía además manejos públicos y administrativos también cuestionados, poco transparentes y vinculados a la corrupción. Entonces, todo eso fue un desastre. Y la gente en un año comparó. ¿Por qué el MAS pasa de 47 a 55? Porque la gente contrastó y dijo, oye, finalmente hasta hace un año no estábamos tan mal, digamos. Sí. Estaba bien. Vos podías abrir un negocio, tus hijos podían entrar a la universidad, cosas más básicas como que las familias podían comer 3 veces al día. Hoy no. Hoy no. Entonces, en ese contraste es que el MAS tenía un capital político que en cuestión de 4 años Arce dilapidó. Ganaste con 55 y cuando te querés presentar a la reelección, la primera encuesta te da 1%. Allí pasaron cosas. El primero en pagar la factura, obviamente, es Luis Arce. 97% de desaprobación tenía.
El primero en pagar la factura es Luis Arce y el segundo, por supuesto, la sigla del partido. Si Evo no se hubiera separado oportunamente y hubiera seguido defendiendo el gobierno de Luis Arce pese al desastre económico y las denuncias que ahora conocemos, lo decís vos, no yo. Se hundía con él. ¿Y Andrónico? No, yo creo que la mayor traición viene de quien gobernó con impulso tuyo y después te manda a poner 20 tiros en el vehículo. Y eso. O sea, Luis Arce se hace el desentendido, hasta ahora no hay una investigación al respecto, la fiscalía la cerró, de hecho. Usted me está hablando de los tiros A los dos vehículos les clavaron 20 tiros. ¿Eso fue real? Pero, por favor, nadie quiere abrir una investigación al respecto, no sabemos por qué. Pero los vehículos están ahí. O sea, los videos están ahí. Yo no veo que alguien quiera montar una película de ficción al respecto. Y eso fue un operativo policial. De hecho, lo reconoció el propio ministro de Gobierno, que dijo, en realidad no fue que existió un operativo, lo que pasa es que Evo Morales saltó un puesto de control. Rarísimo el puesto de control, que nunca estaba ahí, que justo se estableció en la ruta en la que cotidianamente todos los domingos Evo transitaba de su casa a la radio para su programa dominical. Nunca estaba ahí ese puesto de control. Ese domingo apareció. Entonces yo creo que esa es la traición más grande. Porque además, más allá de Evo... O sea, fue un atentado. Sí. En cualquier parte del mundo eso sería un escándalo. Aquí no es porque, bueno, hay quienes anteponen sus animadversiones personales a la lectura de la realidad. Pero yo creo que esa es una de las traiciones más grandes, y más allá de Evo, es la destrucción del proyecto político. Hoy, ¿qué es el MAS? Pasó de ser el partido del 55 al 3%. Hoy la sigla del MAS está asociada a la crisis económica. Hoy cuando la gente piensa por qué no puede comer 3 veces al día, por qué ya no puede mandar a sus hijos a la universidad, por qué no llega a pagar las facturas a fin de mes, piensa en el mal gobierno que en nombre del MAS... Yo no quería centrar todo en Evo, pero estamos hablando mucho de él. Le hago la consulta. Las denuncias son reales, ¿no? Todas las que él tiene alrededor son reales. Estamos hablando todas las denuncias que han habido después de corrupción, todas las denuncias que supuestamente dicen de narcotráfico. Esas son más irreales, son más peliculeras, pero no hay nada formal, pero sí. Las denuncias de pedofilia sí han sido reales, sí han sido aceptadas, sí hay niños que han nacido producto de... Entonces... Mira, si son o no reales, creo que eso lo tiene que determinar la justicia. Tú y yo no lo podríamos determinar. Y segundo, no hay ninguna denuncia de pedofilia. Hay una denuncia que fue primero de estupro y luego, cuando se cierra el caso, porque no encontraron elementos, el Ministerio de Gobierno le pide a la policía que vuelva a abrir el caso y le montan un nuevo tipo penal que es tráfico de personas. Ya. No hay ninguna denuncia de pedofilia. Ninguna. Que si eso es falso o es cierto, lo tiene que determinar la justicia. O sea, nosotros no podemos armar un criterio al respecto. Yo lo que sé es que incluso la persona que está siendo señalada como víctima por el propio gobierno es la que ha remitido memoriales diciendo no hubo ningún caso de trata de tráfico de personas, no hubo ningún caso de estupro y quisiera por favor que dejen de perseguir a mi familia y utilizarme a mí para este proceso judicial. Ese memorial está puesto en el juzgado de Tarija en este momento. Pero tal cual están las condiciones judiciales actuales, por supuesto que eso no se traslada a los medios de comunicación. Y creo que además ahí digamos, hay que abordar un poco las cosas con mayor seriedad, ¿no? Porque creo que hay un esfuerzo muy grande en hacer unas sentencias mediáticas que en realidad deberían resolverse por la vía judicial, como cualquier ciudadano. Sí, a mí me parecía que había mucho humo todos los días diciendo lo vamos a apresar, pero era un humo y después había que salió esta orden de sentencia acá, que la han revocado por acá, que va a salir acá, entonces creo también que el gobierno no se portó serio y mucho metió la mano a la justicia. Este gobierno al menos ha metido mucho la mano a la justicia. Bueno, desde el momento en el que avala que la gestión de los magistrados no termine en los 6 años constitucionales, sino que avala que continúen 2, 3 o 6 años más, no sabemos cuánto tiempo se van a quedar. Porque encima los autores de la autoprórroga son mayoría en el Tribunal Constitucional y se van a quedar el tiempo que quieran. Bueno, le hago la consulta. ¿Qué papel va a jugar usted ahora en la política boliviana? ¿Para dónde va a ir?
Lo han bautizado como evismo. Usted sigue de dirigente, ¿no? No, yo no soy dirigente de nada. Dirijo mi casa Ya. en este momento. No, yo, a ver, soy parte de un espacio político colectivo. Yo creo mucho En el levismo. No, yo creo... A ver, yo creo en Evo, por supuesto. Porque vi lo que hizo por el país. O sea, yo fui parte de las que vi en persona cómo se inauguraron miles de kilómetros de carretera. Para el dato concreto, como 7.000 kilómetros de carretera en sus 14 años de gestión. El 80% de las carreteras del país se construyeron en la gestión de Evo Morales, de la red fundamental. 5.000 unidades educativas, 3 millones de personas que, 3 millones de personas que salieron de la pobreza. O sea, yo vi esa Bolivia. Y vi cómo cambió también esa Bolivia para mal. Entonces, y además tengo la posibilidad, porque hago seguimiento... Cuando usted me dice para mal, ¿usted sabe exactamente qué cosa ha hecho mal este gobierno? Por ejemplo, paralizar la inversión pública. Yo al principio no entendía, esa fue una de las cosas que reclamó Evo. La inversión pública del 2005, la inversión pública es cuánto invierte el Estado en infraestructura, proyectos productivos, sociales, Vuelve a meter la plata al país, digamos. Claro. ¿Cuánto invierte el Estado? Esa inversión pública en 2005 era de 600 millones de dólares. En el mejor año de Evo Morales, en 2014, alcanzó a 5.000 y pico. Y en el gobierno de Luis Arce, bueno, Yanine se fue a 1.500, una vergüenza. Se entiende porque además se paralizó el país, bueno. Pero en los años de gobierno de Luis Arce, sintomáticamente la inversión pública ejecutada jamás subía los 2.600 millones de dólares. Todos los años, 2.600, es como si le hubieran puesto un techo. Ya. A eso le denominamos políticas de contracción económica, porque había una decisión deliberada de que no entre no se active la inversión pública. ¿Qué pasaba detrás de eso? No se movía la infraestructura, no se movía la construcción, se paralizaron las construcciones de carreteras, de escuelas, etc. Otra política que nosotros cuestionamos en su debido momento también fue el no continuar con el proyecto de industrialización del litio. Aquí, cuando usted se refiere, cuestionamos, se refiere a las bases, o sea, las nuestro bases... espacio político a través de Evo. Ya. Por ejemplo, hasta el 2019, Bolivia, Chile y Argentina, que son el triángulo del litio, los tres países iban avanzando en torno a la extracción de carbonato de litio, extracción industrial de carbonato de litio. ¿Eso era lo que usaban para la agencia nuclear? No, eso es otra cosa. La extracción de carbonato de litio es la materia prima, es la extracción industrial de la materia prima que sirve para las baterías. Ya. La principal demanda de baterías viene fundamentalmente por vehículos eléctricos, no tanto por los equipos electrónicos de celulares, etc. El primer impulso viene de los vehículos eléctricos. Existían ya proyecciones que indicaban que hacia el 2022, 2023, por cómo estaba creciendo la demanda de vehículos eléctricos, principalmente en Asia, en Europa y en Estados Unidos, el precio del carbonato de litio iba a crecer. Entonces, era un negocio seguro. Cuando vimos que se estaba estaba declinando la producción de hidrocarburos, Evo dijo, se crea el Ministerio de Energía y se avanza con la industrialización del litio. En el litio, ¿qué hizo Luis Arce? Como te decía, hasta el 2019 habíamos avanzado en el triángulo del litio, en la extracción industrial de la materia prima, carbonato de litio. Pero Bolivia estaba avanzando en dos procesos en fase piloto muy importantes, que eran los cátodos, que son un paso previo a las baterías, y también las baterías. Teníamos 2 plantas piloto. Eso no lo tenía ni Chile ni lo tenía Argentina. De hecho, hasta ahora no lo tienen. Nuestra idea era que las siguientes plantas que se construyan luego sean de cátodos y de baterías, para que nosotros fabriquemos nuestras propias baterías. La decisión de Luis Arce fue paralizarlo. Empezó a decir que había nuevas tecnologías, que la extracción directa nos iba a dar 100.000 toneladas de carbonato de litio hacia el 2025, y hoy día lo único que tenemos que se produce son las plantas que heredó Evo Morales, que encima algunas están paralizadas por decisión política. O sea, había un proceso de industrialización en marcha que Luis Arce le puso el freno de mano. Y creo que eso derivó en que Chile y Argentina, por ejemplo, han recibido 14.000 millones de dólares por extracción de carbonato de litio, o en el caso de Argentina, 6.000 millones de dólares, y Bolivia, con suerte, 5 millones, digamos, ¿no? Nada. 50 millones.
nada. Comparado con lo que recibieron Chile y Argentina, nada. Y eso fue decisión política de Luis Arce, de cambiar supuestamente la tecnología y de ponerle un freno de mano al proceso de industrialización nacional. Ahora, con este nuevo escenario, ya el más caído, este gobierno que se va, todo lo que está pasando, ¿cómo ve usted este escenario? ¿Qué cree que va a pasar? A mí me preocupa mucho que todos coincidimos y creo que existe un consenso en torno a ciertas medidas de ajuste que se tienen. Pero lamentablemente el ajuste no es un látigo que golpea por igual a todos. Para algunas familias será contraer gastos y quizás no renovar el vehículo del año. Para otras familias quizás sea no salir de vacaciones. Para otras familias quizás sea no comprarse los gustitos del fin de mes. No ir al cine, digamos, ¿no? No ir al cine. No ir al cine. Pero hay familias que ya hace meses, casi un año, están comiendo una vez al día. Y si tú piensas en un ajuste fiscal que no tome en cuenta las necesidades de esas familias, que son la gran mayoría de la población en este momento, puede nuevamente existir una convulsión social. Porque la gente ya conoció lo que es vivir también dignamente, ¿no? O sea, la gente, esta generación nuestra es la que más número de profesionales ha alcanzado. Mira, yo en el MAS lo veo, O sea, lo veía. usted me está hablando de estos últimos 20 años. De estos últimos 10 años. 10 años, ya. Yo lo veo en el MAS. Mis amigos, mis compañeros de partido, muchos de ellos son los primeros profesionales de su familia. De su familia, sí, eso he visto harto. O sea, y eso es generaciones y generaciones. Mi abuela era analfabeta. Mi abuela es de San Ignacio. Mi abuela en San Ignacio, sus padres murieron en la Guerra del Chaco. Mi abuela era esclava en San Ignacio. Esclava. Esclava. A mi abuela la azotaban. Mi abuela tenía que trabajar en una propiedad y no le pagaban un salario por eso. Mi abuela se escapó a los 15 años de San Ignacio. O sea, de ahí venimos, de ahí somos. Mi abuela era analfabeta. Mis abuelos en Chile, bueno, pues esa es otra realidad, ¿no? Pero mis abuelos en Chile también eran campesinos. No analfabetos, pero eran campesinos. Mi mamá, cuando migra de Chile a Bolivia, en Bolivia encontró la oportunidad de estudiar una licenciatura en psicología. Mi mamá es psicóloga ahora. Entonces, esos primeros profesionales de su familia son los primeros profesionales de una generación que tuvo por fin la oportunidad de entrar a la universidad. Eso es Evo. Esa es la gestión de Evo. Y hoy ese número de profesionales se pone en duda, porque los muchachos después no van a tener para pagar el pasaje. Hay que comer primero, pues. Hay que comer o tienen que irse a trabajar, porque ya el sueldo de los padres no alcanza. Entonces, a mí me preocupa eso. Me preocupa que existe un consenso en torno a que tiene que venir un ajuste, pero me preocupa lo inhumano que puede ser ese ajuste. En torno a la eliminación de la subvención, en torno a el aparato productivo del Estado, que en el fondo es el que te da los bonos y las rentas. A mí me preocupa, por ejemplo, yo lo veo ahora que soy madre, no sé, yo sí lo pude vivir en carne propia, lo importante que es el subsidio universal de lactancia. Y es riquísimo. Es riquísimo. Las galletitas son Habían buenísimas. cositas que no me venían muy bien, Las galletitas son pero buenísimas. bueno, pero es muy importante. Es importante, sí. Yo podía no necesariamente recibir el subsidio, lo recibí una vez solamente, o 2 veces. Después ya no quería, me daba flojera ir a cobrarlo, pero lo recibí. Porque a veces tenías que esperar que se junte, la burocracia. Pero yo Ahí le iba entiendo a preguntar, cuando usted estaba, había burocracia. Sí. Antes de usted había burocracia. Ahora hay burocracia. Y la burocracia va a seguir. O sea, es algo... ¿Qué podemos hacer? O sea, eso es algo que quizás es un reclamo, no usted, porque usted no era la que tomaba las decisiones, pero el MAS se volvió un partido muy peguista y acostumbró a... O sea, estamos hablando que el Estado, póngase, es verdad, crecimos y todo lo que usted quiera, pero se sostenía con, qué sé yo, 200.000 personas y terminó sosteniéndose con 800.000, digamos. O sea, entonces se hizo muy peguista. También yo creo que habían errores y también el país creció, ¿no? El país creció, sí. O sea, cuando tú, por ejemplo, hablas de la autonomía implicó un crecimiento del aparato público, departamental y municipal también. ¿Pero hay autonomía real? No importa, igual tenés a los funcionarios ahí.
más o menos autonomías. Hoy tú tienes una gobernación, 9 gobernaciones mucho más grandes de lo que eran antes de la autonomía. O sea, estamos Con hablando, menos atribuciones. ¿no? Con más atribuciones, seguramente con menos recursos para cumplir esas atribuciones. Entiendo el cuestionamiento y la crítica, pero cuando estábamos hablando al principio de cómo creció el aparato burocrático. Entiendo también que hubieron problemas como que, por ejemplo, programa, no sé, hubo una plaga de langostas, que fue el 2016, 17, por ahí. Yo me acuerdo que fui a Cabezas, me acuerdo, a una fumigación del programa Langosta. Y después, en la movilización del Día del Mar, el 2019, en el Ministerio, creo que de Desarrollo Rural, seguían marchando los del programa Langosta. O sea, digo, ¿por qué siguen estos tipos aquí? Sí, ya se acabó, digamos. Ya se acabó, ya no está la plaga. O sea, te creo que queda un centro de monitoreo chiquito, 10 personas, no sé. Entiendo que hubieron esos problemas también y creo que hay que resolverlos. Pero allí no está el déficit fiscal. El déficit fiscal está principalmente en la subvención y en empresas que también tienen que ser reestructuradas. YPFB, por ejemplo, tiene 7 subsidiarias, tiene 7 gerentes. Es la más grande de YPFB, ¿no? ¿Cuál? Sí. 18.000 personas, 18.000 personas. No recuerdo el número, sí. Pero esa división de tantas subsidiarias al interior hace que tú tengas 7 gerentes, 10 secretarias para cada uno de los 7 gerentes, y eso podría tranquilamente reestructurarse y hacerse más eficiente. Y todos y hacen reunión hoy en Cochabamba, viajan todos a Cochabamba. Hacen reunión mañana en Tarija, viajan todos a... Eso es algo que yo, la verdad, o sea, perdón, ya yo vengo del mundo privado, pero no lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. Hay suma ahora. El país no tiene gasolina y siguen de aquí para allá. O sea, son cosas que yo... Perdón, no tengo nada que ver, ¿no? Pero... Sí. O sea, sentido común. Sí, por supuesto. Ahora, no quiero decir en mi defensa, pero también sí sucedió que cuando estuvo Yanine no hicieron ninguna reestructuración al respecto y por el contrario se subieron el sueldo. Pero hay que ver si el siguiente gobierno logra resolverlo, ¿no? Porque son también temas estructurales que es fácil cuestionarlos aquí, pero hay que ver cómo se comporta el siguiente gobierno, ¿no? Y bueno, volviendo a la conversación anterior, a mí me preocupa mucho que existe un ajuste inhumano con la gente más humilde. Esa es mi gran preocupación en realidad. ¿Qué mensaje usted le da a los jóvenes, para cerrar, qué mensaje usted le da a los jóvenes que miran la política que ahora? Se comprometan con lo que crean. O sea, yo no voy a pedir que sean militantes del MAS o que compartan ideas conmigo, pero creo que uno en la vida necesita un compromiso. Necesita forjar ideas que lo trasciendan, que te lleven a entender que vos podés sacrificarte por un compromiso colectivo. Eso, que se comprometan y que se organicen. Yo creo profundamente en lo colectivo. ¿Usted cree que todo este revuelo que está pasando ahorita entre el PDC y Libre, ¿usted cree que Evo ha influido en algo? Yo creo que la ausencia de Evo en la papeleta ha derivado en que mucha gente que antes votaba, no es porque sea masista, pero mucha gente que antes votaba por nosotros, hoy vote por PDC. Y que se veía además en las encuestas, ¿no? O sea, hoy hay una cantidad de gente indecisa que no quería votar nulo probablemente. Por eso también es importante reconocerlo. Había gente que aunque nosotros le digamos esta elección hay que votar nulo, no quería votar por alguien. No le convencía a Andrónico, no le convencía ya el MAS y votó por PDC. Del Castillo era amigo de usted, ¿no? Sí, éramos compañeros de trabajo, compañeros de organización y ya no hablamos. Otro rumbo, bueno. Me reservo el derecho de opinión. Yo cuestiono cada una de las acciones que ha hecho y espero que algún día pueda responder por el daño que le hizo al partido, al instrumento, al proceso y también al país. Yo creo que él no obró bien. Él promovió una lógica de estigmatización sobre el trópico de Cochabamba altamente vulneratoria sobre los derechos humanos. Promovió una política de seguridad ciudadana basada en la criminalización de las personas, exponiéndolas públicamente. Y eso destruye la democracia, porque uno de los principios fundamentales de la democracia es el Estado de Derecho, y uno de los pilares del Estado de Derecho es la presunción de inocencia, ¿no? Y él vulneró eso sistemáticamente. Creo que eso le hizo un montón de daño al país. Bueno, Adriana, ha sido un gusto
conocerla, entrevistarla, saber quién es usted. Realmente usted es brillante, una persona brillante, la debo decir de que no la felicito porque creo que usted trabaja para eso, sino que es de admirar. Así que con total honestidad y sobre todo humildad, debo decirle de que es de admirar. No, muchas gracias. Yo creo que uno tiene que prepararse y siempre tratar de aportar cosas. Para sacarnos la mugre están otros escenarios. Creo que hoy el país nos demanda a todos que nos comprometamos un poquito más. Bueno, estuvo con nosotros Adriana Salvatierra. Muchísimas gracias, amigos, y será hasta el próximo episodio.